Buenas, vamos con el tema 10 dedicado a Access. Estamos en el bloque segundo, actividad administrativa y ofimática, del programa para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del Estado. Y vamos a ello, tema lo básico, aunque voy a intentar dar todo lo que buenamente pueda, porque es importante, ponen siempre 3 o 4 preguntas de Access. Así que vamos a ver lo que tenemos por aquí. Primeramente, lo básico, obviamente, de cualquier programa es saber la extensión de sus archivos. En Access, pues es un poquito más larguito, pero tampoco tiene por qué ser un problema. A fin de cuentas, son acrónimos de lo que es el programa. Access es una base de datos, entonces aquí tenemos Database, Access, Access Database, ACCDB. Y para las plantillas, pues como he dicho en muchas ocasiones, la T de template, plantilla, ahí la tenemos, ACCDT. En este caso cae la B porque es Data Template. Visto esto, vamos con la cinta de opciones y el backstage. Vamos a un archivo de base de datos y aquí tenemos, como siempre, las fichas, inicio, crear, datos externos, herramientas, ayuda y abajo pues el contenido de cada una de estas fichas. Grupos, grupo portapapeles, ordenar y filtrar, registros, etc. Recordemos que propiamente todo esto son fichas junto con su contenido y si lo reducimos, estos son pestañas. La pestaña ayuda, la pestaña datos externos, etc. Aquí no tenemos, o al menos en mi versión no aparece la opción de contraer la cinta de opciones, pero el tema de hacer doble clic igual funciona. Así que tampoco pasa nada. Tema de backstage, vamos a archivo y tenemos en información, que es ya diferente. Aquí tenemos compactar y reparar base de datos y luego cifrar con contraseña. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo pulso esto. Me parece un error que me dice que para poner contraseña hay que abrirla en uso exclusivo. Entonces vamos a ver eso en qué consiste. Vamos a cerrar la base de datos que tengo abierta. Bueno, no me deja. Aquí. Y vamos a abrirla otra vez. Archivo, abrir. Pero ahora no voy a irme aquí. Voy a irme a examinar. Voy a buscarla en descargas. La tengo. Y voy a decirle que abrir en modo exclusivo. Bueno, no acabo de entender por qué no me deja abrirla. Porque yo soy el administrador de este equipo. Pero bueno, en cualquier caso, si me hubiera dejado, ahora me permitiría poner la contraseña. Y eso, como en el examen no saldrá porque es teórico, simplemente recordar que para poder darle una contraseña a Access tiene que abrirse en modo exclusivo. Así que vamos a continuar. Personalizar, eso lo hemos visto muchas veces, lo vemos otra vez. Tenemos aquí este muñequito, este botón que nos permite añadir iconos a la barra de acceso rápido. Tenemos, como teníamos antes en Word y en Excel, guardar, deshacer, rehacer. Si queremos poner otro, lo ponemos. Y si queremos quitar uno, lo quitamos. Y para añadirle más, nos vamos a más comandos. Y aquí ponemos los que queramos. O bien nos vamos a archivo, opciones. Y desde barra de herramientas de acceso rápido, también los tenemos. A ver, voy a dejar esto como estaba. Y continuamos. Vamos ya con cosas concretas de Access. Primeramente tenemos que distinguir entre elementos u objetos que componen una base de datos, que tenemos tablas, consultas, formularios e informes, además de macros y módulos, que ya son otros aspectos más de programación, pero lo que son elementos son tablas, consultas, formularios e informes. ¿Qué nombre podemos dar a cada uno de estos elementos? Pues pueden tener hasta 64 caracteres, evitando puntos, signos de exclamación, acentos graves y corchetes. No pueden empezar por espacios ni pueden incluir caracteres de control. Tablas. Importante tener claro del tema de las tablas lo que son los tipos de clave. Cuando creamos una tabla y luego vamos a crear relaciones entre distintas tablas o consultas, tenemos que darles una clave principal a un campo de esa tabla. Y a través de esa clave principal
que normalmente es un número autonumérico, se van a agrupar todo el resto de datos y luego podremos relacionar cada uno de esos registros con otros datos relacionados con esa clave principal. Ahora veremos ejemplos para que se vea claro. Clave principal o primaria será el campo o campos que identifican a cada registro. No puede ser nulo y permite que no tengamos información duplicada. Luego, la clave foránea será la clave de esa otra tabla que estará conectada con la clave principal de la primera tabla. Clave foránea o ajena es el campo o campos que identifican al campo o campos con la o las que se relaciona, es decir, su clave primaria o su clave principal. Si nos relacionamos con varias tablas, podremos tener varias claves ajenas. Tipos de relaciones tenemos uno a varios o uno a uno, que es la menos frecuente. Uno a varios. Se relacionan una tabla principal con una tabla relacionada. Cada registro de la tabla principal puede tener más de un registro enlazado en la tabla relacionada, mientras que la tabla relacionada solo puede tener un registro enlazado en la tabla principal. Un ejemplo sería si llevamos una base de datos de una biblioteca y cada libro tendrá un código propio, un ISBN único, en una tabla, por ejemplo, de nombre biblioteca. Pero ese código, ese ISBN único, podrá tener varios registros. Ese libro podrá haber sido prestado por varias personas. Entonces, esa tabla segunda de nombre préstamos, por ejemplo, podrá tener varios registros asociados a ese código de ese libro que en la tabla biblioteca estaba como clave principal. Y luego tener claro el concepto de lo que es propagación de clave, que lo han preguntado en alguna ocasión. Es el proceso por el cual el dato de la tabla principal pasa a la tabla relacionada. Relación de varios a varios es cuando un registro de la tabla principal puede tener muchos registros coincidentes en la tabla relacionada, y al contrario. Por ejemplo, cada libro puede tener uno o varios autores y cada autor puede tener uno o varios libros. Y luego la relación de uno a uno sería cuando para cada registro de la tabla principal solo puede haber un registro coincidente en la tabla relacionada y viceversa. Por ejemplo, sería el caso en el que los datos de los socios de una tabla y su nombre de usuario y su clave de acceso estuvieran en otra tabla. Para cada socio solo podría existir un nombre de usuario y cada nombre de usuario solo podría ser usado por un socio. Siempre que estamos utilizando clave principal, entra en acción el tema de la integridad referencial. ¿En qué consiste esto? También lo pueden preguntar. Pensemos que esto es teoría pura, que pueden preguntar tal cual en el examen. Pues es un conjunto de reglas que sirven para garantizar que las relaciones establecidas entre las tablas sean válidas y que no se eliminen ni modifiquen accidentalmente datos relacionados, y deben cumplir las condiciones siguientes. El campo coincidente de la tabla principal es una clave principal o tiene un índice único, luego veremos el tema de los índices, y los campos relacionados tienen el mismo tipo de datos. Existen dos excepciones. Primero, para un campo autonumérico que podrá estar relacionado con un campo numérico con la propiedad tamaño de campo establecida en entero largo. Y también la excepción de un campo autonumérico con la propiedad tamaño de campo establecida a ID de réplica, que podrá estar relacionada con un campo numérico con la propiedad tamaño del campo establecida en ID de réplica. Consecuencias de la integridad referencial. He corregido un par de cosas que no me parecían claras. Primera consecuencia es que no vamos a poder eliminar un registro de una tabla principal si existen registros coincidentes en una tabla relacionada. Ni vamos a poder cambiar un valor de clave principal en la tabla principal si ese registro tiene registros relacionados en otra tabla. Luego, tener claro que cuando creemos relaciones, pues aparecerá el número 1 en el campo clave principal y el símbolo infinito en la clave foránea. Eso al menos en el caso de una relación que fuera de 1 a varios. Vamos con el tipo de datos. Al entrar en una tabla y ponernos en vista diseño, pues nos encontramos con esto. Esto es una tabla normal
de productos y en vista diseño tenemos un primer campo que debe ser al que le apliquemos la clave principal o la clave foránea y normalmente será en tipo de dato autonumérico. El resto de campos, según lo que nos interese, ya le pondremos pues cualquiera de estos tipos de dato que estamos viendo y que ahora vamos a ver un poco en detalle. Primeramente, tipo texto. Tenemos texto corto o texto memo. Texto corto admite hasta 255 caracteres. Texto memo hasta 65.536 caracteres. Número. Número tenemos tres tipos de número. Byte, valores entre 0 y 255. Entero, valores entre menos 32.768 y 32.767. Y entero largo, entre 2 millones y pico mil. No, mentira, 2.147 millones negativo hasta 2.147 millones positivo. Formatos tipo de número, pues recordar lo que ya dije en el vídeo del Excel, como en Excel nos admiten 30 decimales, pero aquí 15. Tenemos número general, donde se pone únicamente la coma, moneda, que tenemos el punto y la coma y el símbolo de la moneda que hayamos elegido, euro, que sería el mismo, pero con el símbolo del euro, fijo, que no lleva punto, estándar, que lleva punto y coma, pero aquí no lleva símbolo de ninguna moneda, porcentaje y científico. Tipo fecha, hora, pues sirve para almacenar fechas y horas, obviamente, y tenemos los siguientes tipos. Fecha general, que va a incluir tanto el día como puede incluir también la hora. Fecha larga, que nos incluirá pues texto tanto de días como de meses. Fecha mediana, donde se van a reducir tanto los días, los números de los años, como las letras de los meses. Fecha corta, ya sin letras. Hora larga, horas, minutos y segundos. Hora mediana. Estas dos pueden confundir un poco. Fijaos que en la hora mediana no vamos a tener el 0, mientras que en la hora corta se basará en las 24 horas. Aquí cuando llegue a 12 cambiará, y aquí cuando llegue a 12 seguirá 13, 14, 15, lo que sea. Tipo moneda. Tiene una posición de 15 dígitos a la izquierda del separador de decimal y de 4 dígitos a su derecha. Importante recordar esto. 15 puede tener a la izquierda, no estamos hablando aquí de decimales, y 4 a la derecha, que sí que serán decimales. Autonumérico, campos numéricos que aumentan su valor para cada nuevo registro, se utilizan como campo clave porque en este caso seguro que no se repite ningún registro. Campos sí y no, campos para solo uno de dos valores posibles. Objeto OLE, que es un acrónimo de Object Link and Embedding, sirve para almacenar objetos creados con otros programas, Word, Excel, imágenes. Admiten hasta 1 GB de espacio. Hipervínculo, permite almacenar hipervínculos que pueden ser una ruta dentro del ordenador o una dirección URL, datos adjuntos hasta unos 2 GB. El campo calculado, que es una novedad del Access 2010, que ofrece la posibilidad de crear una fórmula en el campo mediante el generador de expresiones. Y asistente para búsquedas, que son campos que permiten elegir un valor de otra tabla de una lista de valores mediante el empleo de un cuadro combinado. Vamos con el tema de las máscaras de entrada. Aquí hay muchas máscaras de entrada, yo he elegido las 4 más importantes en mi opinión. Tenemos el número 0, que nos obliga a introducir un dígito de 0 a 9. Tenemos la L, que nos obliga a introducir una letra. Tenemos la A, donde tenemos que escribir una letra o un dígito. Y tenemos el #, donde el usuario debe escribir un carácter o un espacio. La opción de compactar y reparar la base de datos, importante tener en cuenta para qué sirve, aunque se sobreentiende. La tenemos en la pestaña Herramientas de base de datos y se usa para solventar problemas que puedan surgir en el proceso de crear, modificar tablas, introducir datos, eliminar datos y resto de operaciones sobre la base de datos. Vamos ya con las consultas. Consultas tenemos de diferentes tipos. Se utilizan para ver, modificar y analizar datos de diferentes formas. El conjunto, digamos, en el que se engloba puede ser de selección o de acción
Y yendo más en concreto tenemos de selección, tabla de referencias cruzadas, de creación de tabla, de actualización, de datos anexados, de eliminación, específica SQL o de parámetros. Y el tema de índices que antes habíamos comentado es una opción que tiene que activarse en los campos que se vayan a utilizar para realizar consultas de datos. No es recomendable activar muchos campos con indexado, ya que pueden hacer más lentas las actualizaciones. Tenemos tres opciones: marcar que no, un campo sin índice o borrar el índice que estuviera activado, es la opción que aparece por defecto, sí con duplicados, de forma que se crea un índice en el campo que está relacionado permitiendo introducir registros con el mismo valor, y sí sin duplicados, cuando creamos un índice en el campo activo que no va a permitir introducir valores repetidos. Al campo que se asigna como clave principal automáticamente se le activa la propiedad indexado y con la opción sí sin duplicados. Combinaciones de tablas y consultas, tenemos la combinación interna en la que solo se combinan los datos relacionados de ambas tablas, combinación externa en la que se combinan todos los datos relacionados además de todos los registros restantes de una tabla, combinación cruzada, todos los datos combinados de todas las monedas posibles, y combinación desigual, que es como una combinación normal pero usando una comparación diferente para combinar filas. Formularios. ¿Qué son los formularios? Pues son objetos de la base de datos que se pueden usar para crear una interfaz de usuario donde éste no podrá cambiar ni diseño ni variar nombre de los campos y solo podrá variar los datos que se le permitan, bien escribiendo en los cuadros de texto, marcando casillas de verificación, botones de opción o escogiendo opciones en listas desplegables. Tipos de distribución para campos. Tenemos en columnas, cada registro se muestra en una página distinta y los datos se distribuyen en columnas. Tabular, muestra los datos en forma de tabla, cada registro en una fila, unos debajo de otros. Hoja de datos, el formulario que se crea con esta opción tiene la forma de una hoja de datos de tablas. Justificado, muestra los datos como en las columnas, pero unos datos a continuación de los otros para ocupar todo el espacio disponible. Y en los informes ya no podemos introducir nada, simplemente es una forma más bonita, más elegante de mostrar los datos que ya tenemos extraídos en una tabla o en una consulta. Tema de combinar correspondencia. Recordemos que Word permitía usar tanto tablas creadas en hojas de Excel como campos también creados en tablas de Access. Aquí, por ejemplo, creo, digamos, un texto muy sencillo: señor tal en dirección tal. Pues yo aquí me iría a correspondencia, seleccionar destinatarios, usar una lista existente, buscaría el archivo de Access en este caso y le diría pues clientes y aceptar. Entonces ahora se han creado unos campos combinados ID, nombre, apellidos y dirección que están aquí en clientes y que yo puedo volcar en esta carta, que obviamente ni es carta ni es nada, pero para el ejemplo sirve. A ver que se fije esto, por favor, fíjate. Señor, pues le pongo aquí el nombre, en la dirección, tal. Y ahora le doy aquí a finalizar y combinar. Editar documentos individuales, todos, y se han juntado pues los datos que tenía aquí. Luis Calle Alta 35, José Estepa y Enrique Calle Mayor 1. Eso en cuanto al tema de combinar correspondencia con Access. Continuamos. Importación. Podemos importar desde un archivo que podrá ser de Excel, HTML, XML o de texto, desde una base de datos, desde servicios en línea o desde otros orígenes como una carpeta de Outlook o una base de datos o DBC. Y podremos exportar a un archivo de Excel, a un archivo de texto, a un archivo PDF o XPS, enviar por correo electrónico a otra base de datos del mismo Access o combinar con Word u otras opciones.
Y ahora vamos a ver ejemplos concretos de consultas avanzadas que o bien podemos escribir directamente o que tenemos que utilizar ya directamente con el generador de expresiones. El generador de expresiones, recordemos, es esto, donde aquí podemos acceder a todas las tablas y a diferentes funciones distintas, distintas por el nombre, pero que muchas de ellas son similares a las de Excel, pero tienen una sintaxis bastante diferente. Entonces esto ya serían preguntas avanzadas, preguntas complicadas que nos podrían poner, pero vamos a verlas. Primeramente, para referenciar un campo de una tabla desde el generador de expresiones o de forma manual. ¿Cómo referenciamos? ¿Cómo llamamos a un campo de una tabla? Pues primero tenemos que poner el nombre de la tabla entre corchetes, eso se pondría. Esto aquí no tendría sentido, eso tendría sentido en un formulario o incluso en un informe. Pero aquí sí quisiéramos llamar. Voy a buscar, por ejemplo, entro aquí en tablas, me vengo a clientes y yo quiero referenciar pues el nombre. Pues vemos cómo se ha creado entre corchetes la tabla clientes y luego el campo nombre. Y entre medias se ha puesto un signo de exclamación invertido. Tal cual que aquí, así estamos referenciando el campo de una tabla. Si nos piden cómo hacer que al ejecutar una consulta nos pida introducir algo, tenemos que poner entre corchetes en la celda criterios, pues lo que queramos que aparezca. Yo me vengo aquí ahora a criterios y pongo entre corchetes, aunque no tenga sentido, pues aquí mismo, introducir nombre de producto. Entonces yo cuando grabo esto y la ejecuto, me va a preguntar el nombre del producto. Si yo no le digo un producto que esté incluido, no me va a sacar nada. Entonces vamos a ver, para que quede bien esto, a ver, placa base. Cierro, consulta, y ahora le pongo aquí placa base y me sale el artículo, el registro que tenía ese nombre. Este tercer supuesto ya estaría dentro de lo que sería un informe, sería incluir un cuadro de texto que nos mostrará para un campo país el texto libra si fuera United Kingdom y dólar si fuera US America. Aquí, una vez incluido el cuadro de texto en el informe, pulsaríamos propiedades y luego los puntos suspensivos en origen de control, de forma que accederíamos al generador de expresiones y ahí ya pondríamos la fórmula igual conmutador entre corchetes. Bueno, primero entre paréntesis, entre corchetes, luego pondríamos el nombre del campo, país, que si es igual a UK, en ese caso, que nos mostrará libra, y si fuera el campo país igual a US America, entonces nos pusiera dólar. Y entonces cerrando ya, finalmente, paréntesis. Sería una especie de un sí anidado de Excel. Vamos a ver ahora, he corregido ahí una cosa para que solo se pueda introducir en un campo fechas superiores al día de hoy. Voy a hacerlo aquí directamente. Vamos a crear un campo de nombre fecha con un tipo de dato fecha hora con una máscara de entrada que nos muestre 2 dígitos para día y mes y 4 para el año, y luego en el texto de validación, en la regla de validación, que está todo tan pegadito, en la regla de validación, creo que estoy bien, ¿vale? Mayor o igual, fecha y cerrado paréntesis. Aceptamos, ahora me va a decir un montón de cosas que no le gustan, porque no sé qué le pasa a esta tabla, y ya está. Y ahora me vengo aquí, le hemos dicho, a ver, para que solo se puedan introducir en un campo fechas superiores al día de hoy. O sea, el criterio es que sean mayores a la fecha de hoy. Y hoy es 26. Entonces, si le pongo, por ejemplo, 25 de agosto, no me va a dejar, ¿vale? Ahí me ha salido la alerta. Pero si le pongo 26, ya me deja. Entonces, hemos creado ese campo con ese criterio en la regla de validación, abriendo el generador de expresiones. Fórmula que crea un campo o cuenta que cuente el número de caracteres de un campo. En este campo, el campo
de nombre categoría. Pues en una nueva celda, tipo campo, escribiríamos cuenta, longitud, categoría. Y nos mostraría el número de textos, el número de caracteres que tiene ese campo. Aquí tenemos otra expresión similar a la del si de Excel, para que según el valor de un campo se nos muestre un resultado u otro. En este caso, si el contenido del campo país es Francia, el resultado deberá ser francés, en caso contrario, español. La estructura de esta forma es si LNM, aquí podemos considerarlo como el si de Excel, luego abrimos paréntesis, entre corchetes el campo al que vamos a referenciar y le decimos que si es igual a Francia, pues que ponga francés y que si no, ponga español y cerramos paréntesis. Vamos con la siguiente, vamos a hacer aquí restas de fechas, diferencia de días entre fecha de contratación y fecha actual, sería div fecha, pondríamos entre comillas la D a modo de máscara de entrada de días como en Excel, entre corchetes pondríamos el nombre del campo, fecha de contratación y luego la fórmula fecha que hemos visto antes de hoy, que es fecha, paréntesis abierto, paréntesis de cierre. Y luego aquí la última tendríamos un campo de nombre A-N que nos dijera el año del campo fecha de nacimiento. Entonces pondríamos AN, y luego lo que queremos que nos dé, el año de nacimiento en este caso. Vamos a verlo en el ejemplo. Me copio esto. Me vengo aquí. A ver si me deja abrir la consulta de antes, ¿vale? Voy a crear aquí este AN y quiero que me dé entre corchetes pues el precio unidad, que lo ponga 2 veces. De productos. Ha reconocido que están productos, lo ha puesto automáticamente. Así que vamos a ver si nos sale, creo que sí. Bueno, voy a quitar esto. Guardo y nos pone, hemos llamado con este campo AN a el campo precio unidad. Es una forma también, yo aquí podría haber puesto precio unidad y ya está. Y habría sido lo mismo. Pero si antes ponemos eso, estamos creando, que puede ser cualquier nombre, puedo poner aquí lo que me dé la gana. Ahora otra vez. Y ese nombre, ahora otra vez, pues está metiendo el precio del producto. Y nada, eso es todo por el tema de fórmulas. Habrían montones más, obviamente, pero teniendo claro más o menos el tema de referenciar a una tabla o referenciar un campo entre corchetes, y si estamos haciendo ese doble referenciado, pues unidos por un signo de exclamación. El resto ya es un poco tener suerte de que la fórmula que nos pidan se parezca a Excel o que no la sepamos, o pues dejar la pregunta en blanco, porque esto ya sería pregunta de puntuación fuerte. Nada, en el próximo vídeo veremos Outlook y finalmente ya terminaremos con la red de Internet.